SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Quedan solo unas horas para que termine el plazo mañana de presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal que han impulsado PSOE y Unidas Podemos para modificar la sedición. Pero ya está claro que esas enmiendas van a ir mucho más allá de ese delito concreto. Esquerra va a presentar su plan para modificar también la malversación, para rebajar las penas cuando no haya ánimo de lucro. Esa parece ser la línea que va a seguir la propuesta y eso es lo que el Gobierno estaría abierto a apoyar, a la espera del detalle que vamos a conocer mañana. Es un delito por el que están siendo investigados cargos de ese partido, de Esquerra, y es una reforma que genera suspicacias por ser suaves dentro del PSOE, mientras el Gobierno sostiene a las claras que esto facilita cerrar el capítulo del procés. Pero además, fuentes del Ejecutivo y del PSOE confirman que están ultimando una enmienda para aprovechar esa reforma del Código Penal para esquivar de alguna manera el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, para allanar el nombramiento, la toma de posesión de los 2 magistrados que ha elegido el Gobierno si el Poder Judicial se niega, como hasta ahora, a proponer los 2 nombres que le corresponden. Las enmiendas, por tanto, van a ir mucho más allá de la sedición y van a darnos mucho que hablar esta noche de análisis con Jesús Maraña, periodista de Infolibre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Lucía Méndez, periodista del Mundo. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Marina. Buenas noches. Y con el economista Daniel Fuentes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, Marina. Buenas noches. Lo que ha terminado ya, solo 2 días después de la eliminación de España en el Mundial, es la era Luis Enrique en la selección. Buenas noches, amigos, buenas noches, enemigos, buenas noches a todos. Soy un tío cercano, abierto, simpático, diría incluso atractivo. ¿Debutamos? ¿Escuchamos el himno? Pues claro, vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto. Eso es un topicazo de los de 100%. Oye, pues si perdemos, pues claro, la capacidad que tienes de hacer feliz a muchas personas. Me habéis pegado la canción esa de Quevedo, la de Quédate. Volvemos a lo de siempre, el futuro es incierto para todos, no hay futuro, no existe el futuro. El futuro es mañana, mejor dicho, es hoy. El titular te lo pongo yo, Enjoy Football, y ya está. Luis Enrique se ha despedido esta tarde con un comunicado dando las gracias a la Federación, a los futbolistas, a la afición y mandando también un mensaje de apoyo a su sustituto. Último día de la era Luis Enrique, primer día de la era Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador, como ya apuntaba anoche Manu Carreño en el larguero. Es una de las noticias destacadas de este jueves festivo, pero hay más. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Empezamos en Perú. Un juez ha enviado esta noche a prisión preventiva durante una semana al expresidente Castillo, como pedía la Fiscalía, por riesgo de fuga. El juez lo investiga por un delito de rebelión tras el intento de autogolpe abortado ayer en el país. Y además en Alemania la policía prevé nuevas detenciones dentro de la red de conspiradores de extrema derecha que pretendía dar un golpe y colocar como nuevo jefe de Estado a un aristócrata alemán que los lideraba. 23 de los 25 detenidos han pasado hoy a prisión provisional y, según ha contado el portavoz de la Policía Federal, an 50 Objekten Waffen gefunden, von letztendlich einer Armbrust bis hin auch zu Gewehren und Munition. En los registros ordenados dentro de la operación han encontrado armas, ballestas, fusiles, municiones, lo que según este portavoz demuestra lo peligroso que era el grupo desmantelado. La que ha salido ya de prisión es la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, que llevaba 10 meses encarcelada en Rusia por un supuesto delito de tráfico de drogas. Ha sido el propio Joe Biden quien ha anunciado She's safe. She's on a plane. She's on her way home. Que la deportista está sana y salva y de vuelta a casa. Rusia la ha liberado tras un intercambio de presos. Estados Unidos les ha entregado a un traficante de armas ruso, Víctor Bout, que no es cualquiera, le llaman el mercader de la muerte, y está condenado por vender armas a grupos terroristas. A Kiev, por cierto, va mañana Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se reunirá allí con el alcalde de la capital ucraniana. Y terminamos aquí en España. El Ejército de Tierra ha llevado ante la Fiscalía la información sobre ese supuesto sorteo de una prostituta entre los militares del cuartel de Bruc, en Barcelona, una rifa que adelantó ayer el diario Ara y que organizaron supuestamente un sargento y un cabo a través de un chat de WhatsApp con unos 70 participantes. El Ejército ha abierto también una investigación interna. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Ya no nos hace falta que nos recuerden lo mayores que somos, Javois, pero escucha, han pasado 17 años de esto. Y como ya ven, este año mi compañera en esta transmisión es Ane Igartiburu. Ane, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Efectivamente quedan 17 años desde la primera retransmisión de las campanadas de Ane Igartiburu en Televisión Española. La telepública ha decidido sustituirla. Los que se van a asomar al balcón de la Puerta del Sol este año son Ana Obregón y los Morancos. Así que no sé, Javois, si podemos hablar del fin de una era o de regreso al pasado. Yo creo que de lo segundo, igual con suerte hasta vuelven mis abuelos a la mesa, contra pronóstico. Eso sería fantástico, desde luego. Por impulso y entusiasmo de la televisión pública no se va a quedar. Mira, tengo una opinión. Si algo debe permanecer anclado en el pasado hasta donde se pueda, es en la Navidad y son las campanadas. Ana Obregón es una leyenda del Carillón, como Ane Igartiburu, y los Morancos son leyendas de los especiales de Navidad. Y si hay que sustituir a Igartiburu, me parece bien que se mire atrás y no se mire adelante. Las campanadas no son un campo para la I+D, para apuestas arriesgadas, para colocar a alguien a quien no conozca toda la familia. Hay gente a la que no le gustan los Morancos ni Ana Obregón. Bueno, pero ¿qué se creen que van a hacer? ¿Y por qué tienen que molestar? Van a contar hasta 12. Yo no sé si hay mucho margen de maniobra en esa actividad, único una cuenta atrás, pero yo creo que para contar hasta 12 no hace falta tampoco que traigamos a la directora del CSIC. Se ha liado, ya lo sé, algún año, pero porque antes de contar hasta 12 hay que distinguir los cuartos de las campanadas, pero malo será. El reloj de la Puerta del Sol es una especie de aristocracia de la popularidad de siempre, del famoseo de siempre, y ese es el que conoce toda la familia. Me parece bien que las den los Morancos y Ana Obregón. Yo no suelo ver las campanadas, me entero evidentemente, pero creo que las asocio desde luego a una familia reunida en torno a una mesa y con rostros conocidos o familiares. Así que cambiemos de año, pero que algunas cosas no cambien, Javois. No, desde luego, y sobre todo en esas fechas. Manuel Javois, hasta mañana. Chao, Marina, gracias. Un beso. Un minuto y abrimos el tiempo del análisis con Jesús Maraña, Lucía Méndez y Daniel Fuentes. Hora 25. Ser podcast. Hora 25. Marina Fernández. A cuentagotas vamos conociendo cómo puede quedar el delito de malversación a raíz de la enmienda que Esquerra va a presentar mañana, que el Gobierno se ha abierto a apoyar. Pero antes de entrar en esos detalles y en otras modificaciones que el Ejecutivo ultima para impulsar a través de otras enmiendas, un dato que nos invita a la reflexión, que queremos analizar esta noche. Casi la mitad de las mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas habían denunciado, habían dado ese paso, habían buscado esa protección, pero han terminado asesinadas por la persona a la que señalaron. Mariola Lourido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Son datos oficiales. 16 de las 40 mujeres asesinadas este 2022 habían denunciado a sus parejas o exparejas y parece claro, así lo señalan desde instituciones y asociaciones, Mariola, que algo está fallando. Que o bien hay que revisar los protocolos o bien, y esto también es importante, tienen que funcionar los que están previstos, como esas unidades que tienen que decidir el nivel de riesgo de cada caso de las mujeres que denuncian. Esas unidades de valoración forense integral están recogidas ya en la Ley contra la Violencia de Género de 2004. 18 años después no están creadas en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, una tan relevante como Madrid carece todavía de estos equipos formados por un médico forense, un psicólogo, un trabajador social. Su función, ayudar a los jueces a evaluar el riesgo que corre la mujer maltratada para que determine así la protección más adecuada ante la peligrosidad del agresor. En sus memorias anuales, la Fiscalía General del Estado recuerda siempre la importancia de implementar esta herramienta. La última víctima de la violencia machista era de Madrid, la mujer con esclerosis múltiple a la que su marido dejó morir agonizando en el pasillo tras haberse caído. Había 2 denuncias contra él. Una la presentó ella y otra su hija. Miguel Lorente, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Miguel Lorente es exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, médico forense. ¿Qué reflexión le merecen estos datos? Pues de mucha preocupación, porque primero no son nuevos. Sí es verdad que es la cifra más alta de toda la serie histórica, un 40% de denuncias previas entre las mujeres asesinadas. Creo que refleja
un fracaso del sistema, un sistema que además lanza el mensaje principal como vía de salida de la violencia a través de la denuncia, y que después de esa denuncia pues no hayamos puesto los instrumentos necesarios para protegerla adecuadamente, bien por falta de evaluación del riesgo o porque cuando ya se ha evaluado el riesgo no se han adaptado las medidas necesarias para que no se produzca la violencia. Por lo tanto, es muy preocupante cuando además luego comprobamos que no es un problema de circunstancias o contextos, sino que hay elementos estructurales como no haber puesto en funcionamiento las unidades de evaluación integral de violencia de género que están recogidas en la ley de 2004. Es decir, que ha habido 22 años para ponerlas en marcha, y que no se haya hecho significa también una responsabilidad política. Habla de un fracaso del sistema. ¿Por dónde habría que empezar a enmendarlo? Bueno, creo que la primera medida que habría que hacer es tomar conciencia de que es insuficiente la orientación y la perspectiva que tenemos en el momento actual. Si después de 22 años de ley integral, con toda la especialización, la concienciación, la información, el asesoramiento que se ha llevado a cabo, solamente se enuncia un 25% de toda la violencia de género que tenemos, quiere decir que hay dificultades estructurales en la propia forma de entender la violencia, que van a impedir que eso se denuncie más, puesto que ya no podemos decir que por falta de información o de referencias para que eso se lleve a cabo. Pero si además vemos que entre lo que se denuncia la respuesta no es adecuada, no solo porque se produzcan estos homicidios, asesinatos después de haber denunciado, sino porque incluso muchas veces las denuncias pues no consiguen reparar y generar confianza en las víctimas para rehacer su vida después de la violencia, pues tenemos que entender que la denuncia es una vía, pero que no puede ser la única vía, y que por lo tanto, si tenemos el 25% de las mujeres en los servicios judiciales o policiales, tenemos que irnos al 75% restante, es decir, al 100% que están en los servicios sanitarios. Y yo creo que ese es un poco el déficit que tenemos, el ser capaces de detectar la violencia allí donde está, que es en los servicios sanitarios, donde las mujeres que sufren violencia acuden un 20% más que las mujeres que no sufren violencia, porque la violencia produce un impacto en su salud, tanto física como psicológica, y que por lo tanto esa primera aproximación para atender a la víctima, para abordar cuál es su situación social, familiar, material en cuanto a las necesidades económicas de apoyo de redes, pues es fundamental para que después podamos poner la denuncia cuando tengamos garantías de que esa vía va a permitir proteger y que la mujer forme parte activa del proceso, no que sea arrastrada por las circunstancias ni por las opiniones de otras personas. Esa detección previa, sin que haga falta denuncia en el sistema sanitario, nos dice, pero una vez se haya detectado, ¿cómo mejorar esa protección? Estas unidades de valoración, por ejemplo, que nos comentaba Mariola, que no se han puesto en marcha tantos años después, nos lo decía usted también, desde 2004 que están previstas, ¿son clave para que esto funcione mejor? Son clave para proteger a las mujeres una vez que hayan denunciado. La denuncia tiene que hacer a las mujeres, los entornos, los servicios sanitarios cuando lo detectan. Es decir, que lo primero para que puedan actuar las unidades de evaluación integral es que haya existido una denuncia. Y ya sabemos que solamente se va a producir en el 25% de los casos. Lo que sí es verdad que son claves es porque junto a la valoración policial del riesgo, es decir, junto a la denuncia hay una valoración policial que lleva a cabo la Policía Nacional, las policías autonómicas o la Guardia Civil, y nos da una referencia para que se pueda actuar desde el primer momento adoptando una serie de medidas de seguridad y de protección, pero luego en sede judicial tenemos que hacer una valoración integral más profunda, especializada y profesional, que es la que lleva a cabo el equipo de la UBIC, el equipo formado por un profesional de la medicina forense, de la psicología y el trabajo social, y es ahí donde podemos hacer una doble valoración del riesgo, con carácter urgente para tomar las primeras decisiones durante la guardia, para que se pueda detener o adoptar el alejamiento o las medidas que se correspondan, y luego una valoración ya más profunda, más amplia, donde podamos, digamos, estructurar todo ese sistema de protección. Pero si no hay denuncia, las unidades nunca van a poder intervenir. Por lo tanto, no podemos dejar al 75% de las mujeres sin proteger, sin hacer nada, cuando además sabemos que en este caso el 60%, pero la media está alrededor del 70-80% de las mujeres asesinadas nunca ha puesto una denuncia. Y esas mujeres sí han estado en los servicios sanitarios. Luego, el objetivo debe ser combinar las dos respuestas, la respuesta tras la denuncia y la respuesta previa a la denuncia. Pero una de las últimas mujeres asesinadas, además de la forma más cruel, su marido la dejó morir tirada en el suelo durante 5 días con esclerosis múltiple. Había denunciado ella, había denunciado su hija, pero su marido seguía allí, en la casa en la que la dejó morir durante 5 días.
Sí, eso es lo que demuestra que es insuficiente la situación actual. Pero tenemos que pensar que en este caso, según he leído en las informaciones que se han publicado, la mujer vuelve con el marido una vez que se ha producido una de las denuncias y estaba con la hija. Eso no es responsabilidad de la mujer. Eso es característico de la violencia de género. Por eso es tan importante entender que estamos hablando de una violencia estructural, normalizada, justificada, que las víctimas, precisamente por el proceso de violencia, llegan a entender que son culpables o responsables de lo que les pasa, y todo eso hace muy difícil que se pueda, digamos, romper esa situación a través de la denuncia. Si tuviéramos una conciencia sobre lo que es la violencia de género capaz de que se pudiera producir, por ejemplo, un 70 o un 80% de denuncias, que sería una situación que sí impactaría en la realidad para transformarla, ese día, con esa conciencia, no habría violencia de género. Porque precisamente todo lo que es la normalización, la justificación, la contextualización, la culpabilización que envuelve a la violencia de género no existiría como consecuencia de la conciencia. Luego, el hecho de que tengamos esos elementos estructurales en la violencia que influyen en los propios entornos de las víctimas, y yo he tenido casos donde las víctimas, la familia de las víctimas, una vez que ha sido asesinada, te dicen: sabíamos que sufría violencia, pero no pensábamos que la iba a matar. Es decir, ¿qué tipo de sociedad somos para que tú sepas que tu madre, tu hermana, tu hija está sufriendo violencia y tú no haces lo suficiente para sacarla de esa violencia pensando que es algo que forma parte de la relación de pareja, ¿no? Pues todo eso es lo que forma parte de estructura de la violencia, y por eso tenemos que ser conscientes de que muchas veces las medidas que tenemos y los protocolos que tenemos orientados son insuficientes para evitar precisamente que ocurra lo que ha sucedido en este caso con esa muerte tan cruel que se ha llevado a cabo en Madrid. No sé si esto que nos dice va en la línea de lo que le he leído y he escuchado defender alguna vez, que es que tenemos que empezar a hablar más de machismo, no limitarnos solo al grado más extremo, la violencia de género. Claro. Esa es la clave para entender la estructuralidad de esta violencia y cómo la normalidad juega amparándola, justificándola, ocultándola, y cómo ante una violencia capaz de asesinar de media a 60 mujeres cada año y a 5 niños y niñas en ese contexto, tenemos desde las instituciones mensajes que hablan de negacionismo, de que eso no es violencia o que todo es violencia, que hablan de drama familiar, como habló el vicepresidente de Castilla y León cuando un hombre asesina a su mujer y luego se suicida, en lugar de hablar de violencia y de homicidio. Es decir, cuando tenemos toda esa realidad, tenemos que entender que las causas amplias no es el contexto particular individual de cada uno de los casos que se produce, sino que es esa construcción cultural androcéntrica que es el machismo. Y, por ejemplo, si hemos tenido 2 pactos de Estado contra la violencia terrorista, en primer lugar la violencia terrorista de ETA y en segundo lugar la violencia terrorista del yihadismo, y se habló de pacto contra el terrorismo, la diferencia está que tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género, no contra el machismo. Y cuando hablamos de terrorismo era un pacto de Estado contra el terrorismo, no contra el atentado terrorista, ni contra la violencia terrorista. Pues esa diferencia es la que nos falta, tomar conciencia de que nunca vamos a ser capaces de evitar la violencia contra las mujeres si no somos eficaces en lo que es el cambio de circunstancias que dan lugar a que desde la normalidad se ejerza esa violencia capaz de asesinar, como decía, a 60 mujeres de media cada año. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, gracias por estar esta noche en Hora 25. Con muchas gracias, y aprovecho para mandarle un saludo también a Jesús, Lucía y Daniel. Te lo devuelven. Buenas noches. Un abrazo. Jesús, Lucía, Daniel, qué reflexión os merece este dato y lo que nos ha contado y explicado también Miguel Lorente. Jesús, empiezo por ti. Bueno, es que, claro, escuchar a Miguel Lorente yo creo que es uno de las personas que mejor conoce el fenómeno de la violencia machista, que además fue el primero que encabezó la delegación del Gobierno para la Violencia de Género en la legislatura de Zapatero, y está completamente al día de todos los datos que van surgiendo, ¿no? Entonces, de todas las reflexiones y los datos que ha aportado, yo me quedo con la parte final, porque me parece que es un poco el fondo de todo el asunto, que cada día nos da los disgustos que nos da, pero en el fondo, si no terminamos de asumir como sociedad, digo, ¿no? Que la cultura machista tiene todo que ver con que finalmente haya episodios violentos en las parejas, en las relaciones, etcétera, pues no terminaremos, creo, de abordar
el asunto en su materia prima, ¿no? Y esto no termina de ocurrir, ¿no? Yo creo que el dato de que siguen siendo absolutamente mayoritarias, pues más de un 73%, las denuncias que hacen las propias víctimas o con las intervenciones directas de la policía. Y es muy minoritario lo que es denuncia de los entornos, ¿no? Seguimos teniendo ahí una capa de opacidad y de falta de implicación como sociedad para combatir este fenómeno, ¿no? Queda mucho camino, ¿no? Y como apuntaba Miguel Lorente, si además tenemos que pelear a la vez paralelamente con el negacionismo, que va teniendo eco y lleva años ya teniendo un eco en la sociedad, pues se complica todavía más. Porque esa es la realidad política en España, lo apuntaba Lorente, lo decías tú, hay una extrema derecha en las instituciones ya, en el gobierno de Castilla y León, de la mano del PP, que de alguna manera cambia los términos, es lo mismo que negar la violencia machista, hablando pues de drama familiar, como nos recordaba Lorente. ¿Qué te sugiere a ti todo esto, Lucía? Bueno, yo no creo que el surgimiento de una formación política y de un grupo, en fin, social de personas que utilizan este asunto como base de su guerra cultural, en este caso perjudique, digamos, una causa que desde el caso de Ana Orantes hemos avanzado mucho, ¿no? Este país ha avanzado mucho en muy pocos años, ¿no? Hombre, yo después de escuchar, ¿qué vamos a decir? Después de escuchar a Miguel, que es el gran especialista, pero yo creo que estamos ante un tema, yo no creo que haya una negligencia de verdad por parte de los poderes públicos. Yo creo que la policía, que los jueces, que los fiscales, que los servicios sociales hacen todo lo que pueden. Es decir, creo que es muy difícil afrontar este asunto. Es muy difícil evitar que una persona, que una pareja, una expareja, un marido, casi todos son en procesos de divorcio, que solo y exclusivamente vive para esa venganza y para matar a alguien, es muy difícil, salvo que tú cojas a la mujer, en este caso la saques de su entorno, la saques con sus hijos, porque claro, ahí hay una circunstancia que no es que ellas se puedan ir. Pues mira, esta señora, la mayor parte de ellas, es que hay mucha casuística y la mayor parte de ellas denuncian y luego pues vuelven a vivir con su agresor. Y claro, es verdad que estamos ante una violencia muy específica en la que las víctimas creen que son las culpables, y es que esto es muy difícil, combatir eso es muy difícil porque tiene lugar entre las cuatro paredes de una casa, y yo creo que pedirle a los demás, a los vecinos, yo creo que eso no es muy realista, lo digo de verdad, es decir, que yo creo que habría que buscar otra solución, habría que decía Miguel, la valoración del peligro, es que es muy difícil es muy difícil para un forense o para alguien valorar el peligro que esa persona supone, porque claro, la mujer siempre puede decir, bueno, pues que a lo mejor cambia, es que es un fenómeno de verdad muy complicado. Yo creo que hacemos lo posible, pero lo que intento es decir que no es que fallen ni que falle la ley, yo te entiendo. Lo que pasa sino que estamos ante un fenómeno muy difícil que conforme avanza la concienciación avanza también el peligro de las mujeres, porque claro, cuando no había ley, cuando no había combate contra la violencia de género, ni había denuncias, bueno... No, el hecho de que aumenten las denuncias es un signo en ese sentido. Claro, pero paradójicamente no frena el número de asesinos. Pero yo creo que es un error manejar, pensar en este asunto y abordarlo como casos individuales o de hogares concretos o de familias concretos. Porque es una violencia estructural y Lorente así lo señala. Pero hay que proteger a las que realmente corren peligro de ser asesinadas. Como se combatía el terrorismo y no cada atentado exclusivamente, ¿no? Me parece que es un ejemplo muy, muy pertinente, ¿no? Por eso creo que es tan importante que por lo menos compartamos la cultura de lo que hay detrás de esto, ¿no? Y que ha habido avances, pero está claro que a medida que pase el tiempo se podrán detectar determinadas cuestiones que también hay que mejorar o hay que revisar, y este aspecto que señalaba Lorente, ¿no? Hay que poner el foco
en un machismo estructural si de verdad queremos llegar a acabar con el fenómeno, no yendo al caso de los asesinatos, que es verdad que son cada vez menos, afortunadamente, pero es que hasta que no sea ninguno, eso no habrá terminado. Pero hay que abrir el foco ahí si queremos de verdad acabar con esta violencia, Daniel. A mí me parece un buen caso para reflexionar sobre la evaluación de políticas públicas, que en este caso deben ser entendidas de manera muy, muy integral, ¿no? De concienciación, prevención, actuación, etcétera, ¿no? Por distintas razones. La primera, porque cada vez que se habla de evaluar políticas públicas, ponemos el foco en el gasto, se gasta mucho, se gasta poco, y debatiendo si se gasta mucho o poco, que es verdad que de manera genérica y fuera de este ámbito, evidentemente gastar mucho o poco, suficiente o insuficiente, es merecedor de debate, pero en segundo lugar, el foco lo solemos poner en, bueno, si las políticas funcionan mejor o peor, o dejan de funcionar, o no funcionan en absoluto, nos sirve también para rendir o ajustar cuentas entre unas fuerzas políticas u otras, y con estos dos focos creo que perdemos realmente lo que realmente es la finalidad de evaluación de las políticas públicas, que es evaluarlas para que funcionen mejor, y yo creo que aquí la conclusión a la que debemos llegar es que no está funcionando. No sé si son los protocolos, yo no soy especialista del tema, no sé si los protocolos son mejorables, no sé si es la aplicación de esos protocolos, no sé si es una combinación de ambas cosas, pero creo que haríamos muy poco bien en no ser críticos con la materialización y ajuste de estas políticas contra la violencia de género, que, en este caso claramente nos dicen que son mejorables como mínimo, que no están funcionando. Creo que haríamos un gran bien si pusiéramos el dedo ahí en la llaga, ¿no? ¿Por qué no funcionan y cómo pueden funcionar mejor? Bueno, solo un apunte para ser realistas. O sea, es evidente que seguimos peleando con esto y que no ha terminado y hay mucho de mejorar, pero el número de homicidios se ha reducido un 24% en los 10 primeros años y los 9 siguientes desde que empezó el pacto contra la violencia de género y se constituyó la delegación, etcétera, ¿no? O sea, se ha avanzado, es decir, esto es así. Y lo que sigue creciendo es el número de denuncias, que insisto que también tiene que ver con que hay mayor concienciación del problema, ¿no? En eso yo creo que también hay que no hay que dejar, en positivo. eso es, no hay que dejar de ponerlo también sobre la mesa. No es una enmienda al sistema, es un señalamiento de que en algunos aspectos se puede mejorar. Hora 25. Ser podcast. Hora 25. Marina Fernández. A la espera de ver mañana sobre el papel la propuesta concreta de Esquerra Republicana para reformar el delito de malversación vía enmienda a la reforma del de sedición, ya sabemos por dónde puede ir esa modificación si nos atenemos a lo que está dispuesto a apoyar el Gobierno, lo que en definitiva es clave para que esto salga adelante. Pasa por la creación de un tipo atenuado de malversación, con penas más bajas para el uso indebido de dinero público, cuando ese uso no se hace para el enriquecimiento personal o de terceros. Esa es la posibilidad en la que se mueve el Gobierno, que en cualquier caso insiste y mucho en que se trata de una iniciativa de Esquerra, que ellos simplemente van a estudiar y en su caso apoyar. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Sobre la malversación, realmente el Gobierno lo que hace es explicar el perímetro de la reforma en el que se mueven. Aseguran distintas fuentes del Ejecutivo consultadas por la SER que ellos apoyan un tipo atenuado de malversación para casos de uso indebido de fondos públicos, con penas más bajas, y marcando la diferencia con los casos en los que hay ánimo de lucro, personal o para terceros. Por tanto, no estarían afectados por la rebaja de las penas los condenados en el caso de los seres por responsabilidad invigilando. En esa filosofía se mueve el Gobierno, que todavía sigue cuidándose a esta hora de hacer suya la propuesta de Esquerra. Siguen diciendo que cuando se registre mañana la enmienda en el Congreso verán el detalle, la letra pequeña, y en lo que insisten sobre todo es en que esta reforma del Código Penal no va a suponer un coladero para los corruptos. Repiten que la lucha contra la corrupción va a quedar garantizada tras los cambios que se hagan una vez que culmine la tramitación de esta reforma del Código Penal. Bueno, reforma del Código Penal que va a seguir dando para mucho análisis, empezando por lo concreto. Daniel, ¿qué te parece esa posibilidad de penas más bajas, de un tipo atenuado de malversación cuando no hay enriquecimiento propio o de terceros?
Yo tengo la sensación de que estamos estirando demasiado el chicle, que, bueno, no sé si... ¿En qué sentido? No. Bueno, yo veo 3 hitos en este proceso, ¿no? Uno fueron los indultos, otros la reforma del delito de sedición y otros el de la malversación. Ninguno creo que tenga un apoyo mayoritario, consensuado, pero probablemente los indultos, sin duda alguna, al menos así lo veo yo, y es posible la sedición, aunque ya entramos en un terreno más pantanoso, han contribuido sin duda alguna a facilitar la mejora de la convivencia en Cataluña, a poner por fin la lápida al procés, pero creo que en esa dinámica de indulto, sedición, malversación, en estos 3 hitos, en estos 3 escalones, yo creo claramente que la reforma del delito de malversación, al menos como parece que se está planteando, ya no suena tanto a una finalidad benéfica, siempre discutible, pero una finalidad benéfica, claramente política, y eso es, bueno, la responsabilidad de quien tiene, de quien está al cargo, ¿no? Es decir, mira, yo entiendo los pros y los contras de estas decisiones que pueden ser controvertidas, indulto, sedición, pero hay un bien mayor que perseguir y creo que, desde mi punto de vista, merece la pena. Bueno, adelante con ello. Creo que el de la malversación a mí me parece que ya empieza a ser más difícilmente justificable, porque además, bueno, se abre la puerta, por ejemplo, a atenuantes, entiendo yo, donde no ha habido enriquecimiento, pero ha habido dolo. No sé, yo me suscita muchas dudas. Ha sido muy diplomático, Daniel. Yo voy a ser menos diplomática. Yo creo que esta reforma que se está planteando ahora mismo, es inaceptable, inasumible, incomprensible y un escándalo. Y yo espero y deseo, de verdad, lo digo desde estos micrófonos, ya sé que a lo mejor es un poco naif por mi parte, espero y deseo que el gobierno no haga esto, de verdad lo digo, porque creo que es inexplicable. Un presidente no puede... Primero, voy a empezar por el principio. Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra un gobierno, la ganó. Por tanto, Pedro Sánchez llegó al gobierno, luego ganó las elecciones, con una moción de censura echando a un partido por corrupción. Entonces, él no puede presentarse delante de los ciudadanos, de verdad lo digo, en términos políticos, diciéndole a los ciudadanos: yo llegué aquí denunciando la corrupción, pero ahora que malverse en caudales públicos, si no es para hacerse un chalet en la playa y es para el partido o para el proceso o para desconexión. No, es que esto no es tolerable. Es decir, esto no puede ser asumible, pero no por el PSOE, que por supuesto que nadie del PSOE, nadie, yo no he oído a nadie en el Partido Socialista que esté de acuerdo con esto, a nadie, a ningún presidente autonómico, a ningún líder regional, a ningún alcalde, a nadie. Sí, a lo mejor esto no significa nada para el presidente del gobierno, yo no lo sé. En mi opinión debería significar algo, que todo el mundo esté en contra, ¿no? Por lo menos debería pensárselo. En segundo lugar, no pueden explicar que hacen esta reforma para que unas personas encabezadas por Junqueras se puedan presentar a las elecciones. ¿Pero esto qué es? Es decir, hacemos una reforma del Código Penal para que alguien pueda presentarse. Es que esto de verdad no es digerible políticamente, no es digerible de ninguna manera. Entonces, no sé exactamente, porque claro, la única razón que puede haber para hacer este disparate, desde todos los puntos de vista, que es todo el mundo está en contra, es, como dice Daniel, pues avanzar en la desdramatización de la política catalana. Bueno, pues que esto no se puede más dar moscas a cañonazos. Es decir, que no me parece que eso sea un objetivo asumible para una cosa tan impopular en todos los sentidos. El gobierno sostiene que este es un paso con el que poner punto y final al capítulo del procés, y también mañana vamos a ver la letra pequeña, el detalle, pero también insisten en que no va a suponer un retroceso en la lucha contra la corrupción y que no se van a beneficiar condenados, por ejemplo, por malversación, como son los del caso de los ERE, Jesús. Sí, me parece que tenemos que conocer la letra pequeña de todo esto, ¿no? Porque desde luego la grande es evidente que no se explica fácilmente, ¿no? Es decir, que igual que la reforma de la sedición
sí que tenía una argumentación que varias veces hemos debatido aquí, pero que a mí me parece que simplemente lo que es la homologación con la mayoría de los países europeos, lo que era lo arcaico de esa pena establecida, etcétera, etcétera, me parece que tenía una argumentación absolutamente defendible. Y de hecho, los propios sondeos que conocemos indican que no parece que eso esté haciendo un daño, un desgaste electoral al gobierno por haber abordado ese tema, que también, evidentemente, era reclamado por los partidos independentistas. En el caso de la malversación, hay una dificultad de explicación, para empezar porque, claro, ya se ha olvidado, ya no está en el retrovisor, que la malversación en el Código Penal estaba establecida diferenciando la apropiación indebida, el lucro, el ánimo de lucro personal y lo que no lo era, lo que era el mal uso de los fondos públicos para otros menesteres, hasta 2015, hasta la reforma del Código Penal que abordó el gobierno de Mariano Rajoy a raíz de la consulta catalana de Artur Mas. Esto fue así. O sea, el PP hace más pena para la corrupción y ahora el PSOE la quita. Pero sobre todo, ese es el detalle. Sobre todo lo que hace la reforma de Mariano Rajoy es dejar de diferenciar lo que es la apropiación personal del dinero público y lo que no. Pero estarás de acuerdo que mayoritariamente la ciudadanía es lo que pedía, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que digo es que hasta 2015 no estábamos locos, ni este país era otro, pero había... Pero se producen los avances en la legislación, los cambios, etcétera. Esto ha llegado y está llegando, y el ultimátum, digamos, se cumple mañana, porque es el plazo para las enmiendas, y se aborda de una manera que es muy difícil de explicar a la población, al electorado. Y que si el argumento principal es seguir rebajando la inflamación y el problema catalán, como lo denominamos durante años... Como el gobierno defiende. Hay un problema político con eso, porque los efectos de eso tardan en comprobarse, en demostrarse, y además cuando se demuestran siempre hay una oposición dispuesta a rescatar el independentismo, el terrorismo, ETA, a mezclarlo todo, etcétera. Con lo cual, desde el punto de vista político, el gobierno que se atreva, digamos, a pactar determinadas cosas que la ciudadanía no va a entender fácilmente en un año electoral, y está dispuesto a cargar con ese desgaste, que además no beneficia, porque ese límite yo creo que sí que el gobierno lo ha puesto claramente, no va a beneficiar a corruptos, no se va a poder interpretar como un beneficio para los propios condenados relacionados con corrupción en el PSOE. Si eso es así, ni siquiera su propia militancia lo va a poder encajar, ¿no? Es una apuesta política difícil, arriesgada, y que yo insisto, creo que hay que conocer la letra pequeña y ver hasta qué punto varía también la propuesta de RC respecto a lo que finalmente quede, para ver también las consecuencias y los efectos de esto. Muchas dudas que despejar mañana. Decías, esto ante un año electoral, hay voces en el PSOE que no lo ven nada claro. El presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, esta misma mañana. Con mucho descaro, los independentistas lo que busquen es un código penal a la medida, un código penal, digamos, con nombres y apellidos. Y no con un código penal, una revisión pensada en el futuro, que sería legítimo, sino pensada para afectar a causas ya sentenciadas y a personas que ya han sido enjuiciadas, ¿no? Un código penal a la medida de los independentistas, no pensando en el futuro. Y hace algo menos de una semana, el viernes pasado, aquí en Hora 25, el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, con Aimar Bretos. Creo que en estas circunstancias actuales no veo conveniente que se alteren las normas actuales, porque, sobre todo además desde aquí, donde ha habido muchos casos de corrupción política, no se vería demasiado razonable que a mitad del partido se cambiara la norma. No creo que sea el camino adecuado. Preguntado por la malversación, no veo conveniente que se alteren las normas actuales. Falta la letra pequeña, Daniel. Esto dicen dos varones destacados del PSOE. Yo es que no sé si la guía para tomar este tipo de decisiones, que son trascendentes, deben ser los sondeos electorales, en un sentido o en otro sentido, claramente, en este caso contrapuestos las baronías socialistas desde Moncloa, ¿no? Yo creo que el criterio debe ser
lo que se deba hacer, lo que se considere conveniente. Y creo que así ha sido hasta ahora. La prueba es que yo creo que si hubiéramos seguido para tomar la decisión de los indultos lo que nos decían los sondeos, probablemente el gobierno no los hubiera aceptado. Si el gobierno hubiera tomado como criterio los sondeos electorales, la demoscopia sobre el delito de sedición, probablemente hubiera adoptado otra decisión. Quiero decir que hasta ahora yo creo que el gobierno no se ha regido por el criterio de lo más popular o lo menos popular, o lo demoscópicamente más beneficioso o menos beneficioso. Por eso me extraña tanto lo que comentábamos hace unos minutos sobre el delito de malversación, porque olvidándonos de si es demoscópicamente o no interesante, que yo creo que no, al margen de eso, no me resulta coherente con las dos decisiones anteriores de los indultos y la sedición, que sí me parecían más consistente con una visión, oye, que desde luego que es discutible y hay argumentos para estar en contra de las decisiones de indultos y sedición, por supuesto que hay argumentos, pero que para mí se regían eso con un criterio de hagamos lo que pensamos, con acierto o con error, lo que pensamos que es mejor para solucionar un problema. Creo que el otro es secundario. Y además tengo no sé, si hubiera especialistas demoscópicos en la mesa, a lo mejor me contradecerían y con razón. Yo no sé si esto mueve votos. Yo no sé si el tema catalán mueve votos ya. Creo que son las posiciones del votante en este ámbito están muy determinadas. Mueve votos en la izquierda. Ni en la derecha. Quiero decir, es un tema tan polarizador en el que todo el mundo ha tomado ya postura que yo no sé si alguien va a cambiar la orientación de su voto por este tema. No lo sé. Porque en el Partido Popular sí que hemos visto que la estrategia últimamente para atacar al gobierno va por ahí, por atacar sus alianzas con independentistas. Es que esto no Lucía. es cuestión de mover votos o no moverlos, es que yo creo que es una decisión intrínsecamente escandalosa para un gobierno. Es decir, es que a mí me da igual. Es como cuando el Partido Popular dice que el bloqueo del CGPJ no mueve votos. ¿A mí qué? Es decir, la obligación del Partido Popular es renovar el CGPJ y la obligación de un gobierno es mantener la seguridad jurídica y no colaborar en la tesis de que si malversas dinero público para ti está más fatal, pero si lo malversas para tu partido, para tu organización, para hacer esto está bien. Es que este debate estaba superado porque aquí hubo, como decía Jesús, es decir, aquí hubo un momento en el que la opinión pública mayoritariamente pedía que esto fuera así. Es decir, si ahora hay un gobierno que cambia esa tendencia, tendrá que asumir las consecuencias en materia. Además, yo es que lo que digo es el presidente del gobierno está en una situación política, bueno, la que está. Es una manera, esta decisión es una manera de abonar las tesis de la oposición de una manera evidente. Es decir, es adecuarse a lo que la oposición está diciendo de él. No a lo que él sea, sino que a lo que la oposición dice de él. Es decir, que no le importa nada, que está dispuesto. Es que yo cometeríamos, y ya me callo, cometeríamos un error si pensamos que esto es una cuestión de los varones críticos. No. Es decir, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León no es un varón crítico y estuvo en contra ayer. El secretario general y candidato del Partido Socialista de Madrid a las elecciones autonómicas, Juan Lobato, se mostró ayer en contra. Es decir, no conozco a ningún, de verdad, decídmelo, si habéis escuchado a alguien que esté a favor de esto, no conozco a nadie del PSOE que esté a favor de esto. Hombre, yo creo que esto alguna lectura supongo que tendrá que tener. Es decir, no sé si se pueden cerrar los ojos. No sé si el presidente del gobierno puede cerrar los ojos a esta realidad, no lo sé. A ver, en cuanto a asumir, a que el gobierno pueda asumir, bueno, como me van a decir desde la oposición todo lo que van a decir igualmente, hombre, voy a intentar solucionar, ¿no? O sea, si es lo que objetivamente pensará el gobierno, voy a intentar cerrar el capítulo de la crisis con Cataluña con este tema. Si fuera así, a ver, los disparates que escuchamos en boca de la oposición sobre el gobierno son tales que eso sería factible, sería entendible. Pero para mí el problema no es ese, el problema es que el concepto de la malversación debería aclararse si se considera que cualquier mal uso intencionado de dinero público debe ser castigado pues en la línea que lo castigan Alemania o Francia. O bien debe haber una diferenciación, como la había antes de esa reforma de Rajoy y como sigue habiéndola, por ejemplo, en Italia, entre la apropiación personal, el robo,
de un cargo público, de dinero público, y quien usa mal los fondos públicos para otro menester. Pero relacionar esa reflexión o esos conceptos con la cuestión catalana es lo que a mi juicio políticamente es muy complicado y es muy arriesgado en este sentido. Esto creo que es evidente, porque además cuando se pregunta en cualquier encuesta por el tema de la sedición o por el tema de los indultos o por el de la malversación, en la respuesta hay una diferencia clara. Todo lo que huele a posibilidad de facilitar, a pesar de que, insisto, que el gobierno lo que está transmitiendo es que eso es un límite que no va a cruzar, ¿no? Pero todo lo que la ciudadanía entienda como poner menos barreras a la posibilidad de corrupción o de un mal uso del dinero público va a ser penalizado probablemente, ¿no? Mañana vamos a ver los detalles, pero no es la única letra pequeña a la que vamos a estar muy atentos cuando termine el plazo de presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal, a la reforma de la sedición, porque fuentes del Ejecutivo y del PSOE confirman que están ultimando otra enmienda que sirva para esquivar el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional que están forzando 8 vocales conservadores del Poder Judicial. Que sirva concretamente para que los 2 magistrados propuestos por el Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez, tomen posesión al margen de que se mueva o no el Poder Judicial. Pero no se queda ahí, solo en lo que toca al Constitucional esa búsqueda de posibles fórmulas de desbloqueo, Inma. Sí, el Código Penal tiene rango de ley orgánica y el Gobierno quiere aprovechar su trámite en el Congreso para tocar otros asuntos. Van a registrar una enmienda que, según fuentes del Ejecutivo y del PSOE, persigue el desbloqueo del Tribunal Constitucional, que se renueva por tercios. En este caso, 2 magistrados elegidos por el Gobierno y otros 2 por el Poder Judicial, que tenía de plazo hasta el 13 de septiembre para hacer los deberes, pero que no ha cumplido lo previsto en la ley. El Consejo de Ministros ya eligió a Juan Carlos Campo y a Laura Díez la semana pasada y ahora esta enmienda persigue que les permitan tomar posesión sin obstáculos. Sánchez está determinado a sacar al Constitucional del bloqueo, eso aseguran fuentes socialistas, y hay en el Ejecutivo quien asegura que está dispuesto a rebajar la mayoría para el sistema de elección, que ahora es de 3/5. Hay ministros que dicen que es un escándalo lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y que el Gobierno está más que legitimado para propiciar el desbloqueo. Nada está descartado, cuentan fuentes socialistas. Enseguida os pido vuestro análisis, pero hoy estamos contando además novedades sobre el Tribunal Constitucional, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre la idoneidad de los magistrados que ha propuesto el Gobierno. El presidente del Tribunal Constitucional quería esperar a que el Consejo General del Poder Judicial propusiera sus candidatos, pero lo que nos cuentan fuentes de su entorno es que, mueva ficha o no el Poder Judicial, el Constitucional va a avanzar. Va a estudiar esa idoneidad. Miguel Ángel Campos. El presidente del Tribunal de Garantías, Pedro González Cervijano, convocará un pleno gubernativo urgente, sea cual sea el resultado del pleno del Poder Judicial, que el 22 de diciembre debe decidir si mantiene o no el bloqueo a su propuesta de nombramiento para el Constitucional. Ese pleno del Constitucional, según el entorno del presidente, será convocado antes de finalizar el año y para valorar la idoneidad de los candidatos propuestos, tanto si son los 4 que corresponden al Poder Judicial y al Gobierno, como si solo son los 2 nombrados por el Ejecutivo. Sin embargo, la mayoría conservadora no garantiza el plácet del Pleno si solo se eleva la propuesta del Gobierno. Aunque el voto del presidente desharía un previsible empate a 5 entre conservadores y progresistas, no desvela cuál será su posición. Hasta ahora, Pedro González Cervijano se ha mostrado inflexible en que el nombramiento se haga por tercios como dicta la Constitución, lo que impediría nombrar solo a los candidatos del Ejecutivo. Pues esta es la situación hasta ahora. Lucía, vamos por partes. Primero esta enmienda que ultima, nos dicen fuentes del Gobierno y del PSOE, para vencer este bloqueo. Bueno, ahí sí que tenemos que esperar, porque solo sabemos eso. Claro, o sea, este asunto del Constitucional en conexión con el Poder Judicial es más complejo que lo otro, ¿no? Yo, francamente, aquí en este asunto sí creo que el Gobierno está legitimado absolutamente para acabar con una situación que me parece escandalosa. Porque al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva 9 años de mandato, se une ahora el señor Trevijano, también su mandato está caducado. Es una persona que tiene el mandato caducado desde el mes de junio, que sin embargo se sigue comportando como si el Tribunal Constitucional estuviera perfectamente legitimado para tomar las decisiones en periodo normal. Yo creo que la actuación del señor Trevijano, que
indica ya la manera en la que él se ha unido a ese, porque aquí hay, o sea, a mi juicio, yo creo que aquí no debemos andarnos por las ramas. Creo que debemos de explicar claramente que aquí hay un grupo de jueces conservadores que se ha atrincherado en el Poder Judicial porque considera, esta es mi opinión, ¿vale? Porque considera que se han atrincherado, bueno, desde luego bloquean, desde luego no, se han atrincherado en el Poder Judicial por una razón, porque ellos tienen una razón, es decir, no es que se hayan atrincherado para cobrar el sueldo, que bueno, que a lo mejor también. Ellos creen que ellos son los que salvaron al Estado de que fuera desguazado por parte del poder político, permitiendo que Cataluña se fuera de España. Esto es así. Es decir, hay personas que creen que fueron los tribunales y no el poder político. Es decir, que el poder político permitió el referéndum, permitió que Puigdemont se fuera, permitió todo eso, y que tuvieron que ser los jueces quienes, digamos, en términos de Estado, o sea, digamos que creen que el Estado son ellos, en definitiva, ¿no? Y por supuesto que consideran que este gobierno consideran que aprobaría un referéndum, dejaría que Cataluña se fuese de España y lo que sea. Bueno, o sea, piensan lo peor de este gobierno. Es decir, el PP en este caso juega un papel de actor secundario, tengo que decir, es decir, que el Partido Popular está digamos, corroborando esas tesis a base de acuerdo con la capacidad que ellos tienen de bloquear la elección en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero en el fondo la ofensiva, digamos, la dirigen los jueces y, en mi opinión, y el Partido Popular se ha sumado a eso. Entonces yo creo que esta situación legitima al gobierno para intentar salir, porque ahora el Constitucional se ha añadido, es decir, por responsabilidad del señor Trevijano y de algunos otros vocales, se ha añadido a ese bloqueo. Y bueno, yo creo que lo que no sé es con qué fórmula legal el gobierno pretende, digamos, ¿en qué se va a concretar esa enmienda que están ultimando? Enseguida os pregunto, Daniel, Jesús. Hora 25 en Ser Podcast. Hora 25. Marina Fernández. Pues vamos a retomarlo donde lo dejamos, con Lucía Méndez defendiendo que en este caso el gobierno está legitimado, en el caso de esquivar el bloqueo del Tribunal Constitucional, está legitimado para buscar una fórmula, que es lo que está ultimando para mañana vía enmienda el gobierno. Jesús. Bueno, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Es que si lo que está ocurriendo en el Consejo del Poder Judicial, y ahora parece que la intención es que en el Tribunal Constitucional algunos de sus miembros, incluido el presidente, vayan a lo mismo, si esto estuviera ocurriendo en algún país del este o de Latinoamérica, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de una especie de golpe de Estado desde el Poder Judicial, porque lo que se está haciendo es incumplir la ley, boicotear las decisiones que marca la Constitución española y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Digo más, yo creo que esta reforma que se va a abordar, con la que ya se advirtió en su día, lo de rebajar la mayoría de 3/5 y por mayoría simple, superar ese boicot. Bueno, hay que recordar que yo he escuchado y he leído a juristas eminentes explicar que es un invento de estos señores del Poder Judicial que haya que hacer en bloque esa renovación del Poder Judicial, nombrados por el CGPJ y los dos que corresponden al Gobierno. La Constitución no dice en ninguna parte, ni la Ley Orgánica, que haya que hacerlos de una tacada, para entendernos. Eso es falso. Y en lo que sí discrepo con Lucía es cuando decías que el PP en este asunto tiene un papel, digamos, secundario, ¿no? Yo no lo creo, porque si no se hubiera producido la ruptura del acuerdo que ya estaba ultimado para la renovación del Poder Judicial con Núñez Feijóo, tengo serias dudas de que estos jueces en el Poder Judicial se encastillaran y se atrincheraran como lo están haciendo, y mucho menos que desde el Tribunal Constitucional alguien se atreviera a ello. Pero es que es más, es que el propio Núñez Feijóo ha presumido alguno de estos días, recientemente, de mantener ese bloqueo del Poder Judicial porque considera que el Gobierno no tiene derecho a hacer esa renovación, ¿no? Es decir, esto es una posición, hay que decirlo claramente, que conecta con la deslegitimación del Gobierno de coalición desde el minuto 1.
es decir, con negar el resultado de las urnas. Y a partir de ahí se producen una serie de consecuencias y de actuaciones, y una de ellas, probablemente la más grave, a mi juicio, es la que están protagonizando desde el Poder Judicial y desde el Constitucional algunos de sus miembros, con la connivencia y complicidad clara, a mi juicio, del Partido Popular. Pero tiene que ver con la sentencia del proceso todo. Sí, pero oiga, la sentencia del proceso ya se y lo de la dictó, malversación no ayuda nada para que el gobierno explique esto de forma legítima, que derecho tiene. Por cierto, Lucía, citando eso que dices de que todo está conectado con la sentencia del proceso, con quienes fueron los autores desde el punto de vista judicial de ese proceso, habrá que recordar que esos mismos autores estuvieron 2 años manteniendo que el delito cometido era la rebelión, no la sedición. La rebelión, que es un delito que se mantiene. Al final estamos volviendo... calificando de golpe de Estado lo que en la propia sentencia se decía, oiga, no al final estamos volviendo a Cataluña. Decíamos que el gobierno ultima esa fórmula, esa enmienda. El diario.es publica hasta ahora una concreción, ¿no?, de cómo puede ser esa fórmula para vencer el bloqueo, para que puedan tomar posesión los magistrados que ha nombrado el gobierno, y pasa por, cuenta el diario, suprimir la mayoría de 3/5 en el Consejo General del Poder Judicial para elegir magistrados. Daniel. Bueno, yo creo que es una solución final que de entrada no es deseable, pero que claramente está justificada y es necesaria dadas las circunstancias. Entonces yo creo que antes o después sabíamos que intuíamos que este podría ser el desenlace final. A mí lo que me parece es que de problema de fondo hay, yo creo, problemas de discernimiento de la separación de los 3 poderes fundamentales del Estado, el ejecutivo y judicial. O sea, da la sensación de que desde el Tribunal Constitucional se quiere hacer política, pues ligándolo con el procés, ligándolo con el tema a Cataluña, o ligándolo, como decía Jesús, pues con una no admitida o no asumida legitimidad del Ejecutivo. Y yo creo que esto es gravísimo. Ya no estamos solo delante de una falta de ejemplaridad en el desempeño de unas funciones administrativas, judiciales en este caso, de primerísima instancia, por quienes tienen el mandato caducado, ni solo de un caso más de deterioro institucional que podríamos contextualizar. Es que yo creo que estamos hablando de un problema en asumir la separación de poderes y en querer hacer política desde instancias que no corresponde. Bueno, sobre todo estamos hablando, Daniel, de que se nos llena la boca a algunas personas en defensa de la Constitución, y lo que se está produciendo es una violación de las previsiones constitucionales. Desde hace 4 años. Es una violación de lo que la Constitución mandata a los partidos políticos y a los poderes públicos. Entonces, en fin, yo creo que es una crisis constitucional de primera categoría. Y ahí sí que es verdad que enlaza con lo que dice Jesús, que hay, es decir, en este sentido, los 40 años, la Constitución la han gestionado 2 grandes partidos. Y es verdad que hay un partido de esos que en este momento ha decidido que eso no lo hace. Y esa es la crisis. Pues sobre el principal partido de la oposición, precisamente, y antes de seguir, hoy estamos contando un cambio respecto a la anterior dirección del Partido Popular, la de Pablo Casado, que sí se va a materializar, más allá de declaraciones de intenciones que en muchos sentidos no se han concretado desde que Feijóo tomó las riendas del partido. El nuevo presidente sí que va a modificar el logo, la imagen y esta denominación de populares que introdujo el equipo de Casado. El Partido Popular vuelve a ser el Partido Popular, regresa al azul y al blanco, sin los colores de la bandera que desde hace unos años acompañaban a las siglas. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Feijóo quiere que su etapa al frente del PP se refleje también en la imagen corporativa del partido, es decir, en el logo y en todos los diseños gráficos asociados a la marca popular. Sobre el logo se acabaron los colores de la bandera de España. El equipo de Feijóo ha dado orden de volver al azul y al blanco, utilizando de hecho un azul más oscuro que hasta ahora y eliminando por tanto los colores de la enseña nacional que acompañan a las siglas del PP desde el 2019, desde que así lo decidió Pablo Casado cuando, en un momento de feroz competencia con Vox por los símbolos nacionales, optó por pintar el tradicional charrán de rojo y amarillo. De hecho, el logo con la enseña nacional es el que preside todavía la fachada de la sede de Génova 13, pero según el equipo de Feijóo, en pocas semanas
semanas, si es posible antes de Navidades, se cambiará por un nuevo logo, una doble P en azul oscuro sobre blanco. Y no será el único cambio que será visible en la fachada de Génova 13, porque la Dirección Nacional ha decidido eliminar también la denominación populares, un término que el partido comenzó a utilizar en 2014 cuando se buscaba aliviar a toda costa la marca del fuerte desgaste de la corrupción. Feijóo ha dado orden ahora de desterrar esa denominación, populares, y de utilizar siempre el nombre completo del partido, Partido Popular. Desterrar esa denominación de populares que introdujo Rajoy, me precisaba ahora Lucía. El logo cambia, Jesús, pero el partido, sus estrategias, su estrategia de oposición, ¿hasta qué punto ha cambiado como prometió Feijóo? Bueno, lo hemos comentado más de una vez, ¿no? A mí me parece que Feijóo desaprovechó una oportunidad magnífica para marcar una etapa distinta, una estrategia distinta, cuando accedió a la presidencia del Partido Popular, pues entre otras decisiones, que era además lo que se esperaba y lo que incluso transmitían desde su entorno, que era, por ejemplo, pues terminar con ese bloqueo del que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Marcar una política distinta, con un sentido del Estado, una responsabilidad del Estado, que fíjate qué petición hacemos, ¿no? Que se cumpla la ley, que se respete la Constitución, ¿no? Ya habría marcado una diferencia. Desaprovechó esa oportunidad y desaprovechó meses después la del acuerdo que ya estaba elaborado para dar ese paso. Y en segundo lugar, me parece que el llamado efecto Feijóo, que acompañó durante meses y se percibía en todas las encuestas, se ha ido desmontando, pero a mi juicio fundamentalmente por méritos propios. Es decir, el problema no es cambiar de logo. Un partido puede cambiar de logo, de sede, de nombre en las redes sociales, de lo que quiera. Pero todos sabemos quién es quién. El problema es saber qué es lo que se plantea, cuál es la estrategia política, los objetivos políticos, lo que se defiende, ¿no? Y ahí ha habido además unos vaivenes considerables que yo creo que no terminan de definir cuál es el proyecto de Feijóo, se llame Partido Popular o se llame Populares o como quiera, ¿no? Es decir, cuando estuvo meses hablando de economía, de repente pasó a no hablar prácticamente de economía y a volver a hablar de Cataluña, del terrorismo, etcétera. Eso significa mucho en política, a un año escaso de elecciones, ¿no? Es mucho más importante, a mi juicio, y más trascendente esa laguna o esa vaciedad o esa ambigüedad, como se quiera definir, que el cambio de un logo o de un registro en redes sociales. Daniel. Yo creo que tiene... Si hacemos la foto, ¿no? Miramos de 2019, que empezó este ciclo, a ya 2023, inminentes o casi elecciones generales, hay una grandísima diferencia a favor del Partido Popular, que es objetiva, que hasta podemos cuantificar, y es que ya no va a tener que competir a su izquierda con Ciudadanos, que lo ha fagocitado completamente, ¿no? Eso le da unos números mucho más poderosos de los que tenía hace 4 años. Y eso es la gran ventaja ahora mismo, objetiva, cuantificable, tangible. Todo lo demás yo creo que está en el aire. Yo no veo no veo otro proyecto, no veo otra manera de liderar, no veo cuáles son sus puntos fuertes, no veo un PP que haya recuperado la bandera de la gestión, de la economía, no veo una marca de la casa, no veo cuál es esa propuesta de gobierno, no lo veo, creo que eso está todavía en búsqueda, ¿no? Yo creo que Feijóo se busca cuál es su sitio, un poco a veces dando palos de ciego, ¿no? Lo comentaba Jesús antes, pero empezó fuerte con la economía, luego vio que ahí pinchaban hueso y cambió, ahora vuelve con Cataluña. Insisto, la gran ventaja es que Ciudadanos ya no va a ser competidor y eso pues le da un plus de diputados y esa es su gran fuerza, y yo todo lo demás lo veo en el aire. ¿Y tú cómo lo ves, Lucía? Bueno, a ver, yo creo que la decisión de cambiar la forma, digamos, los símbolos, el símbolo, bueno, me parece que yo creo que es coherente, ¿no? Con el propio Feijóo, no sé, con lo que hizo en el Partido Popular de Galicia. Esto no se limita en los partidos políticos, lo de querer cambiar cuando uno llega y dejar, ¿no? También su claro, su a ver, impronta. yo creo que a mí me parece lógico, vamos, yo no veo ahí que haya exactamente nada ni raro, ni censurable, ni nada, ¿no? Simplemente eso es así. Es verdad que los símbolos importan y que yo recuerdo que la dirección anterior del Partido Popular, cuando perdió de forma clamorosa las elecciones en Cataluña, anunció que se iba de Génova. Y ahí sigue el Partido Popular, en la sede de Génova, ¿no?
Y creo que esa decisión, en esa decisión no estaban de acuerdo, por ejemplo, el señor Feijóo. Por eso cuando ha llegado él a presidente no se ha ido de allí. Allí se han quedado. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Daniel, cuál es la ventaja del Partido Popular en este ciclo político. Y yo pienso que, aunque yo crea que Feijóo cometió un error a la hora de no renovar el Consejo General del Poder Judicial, por cierto, si lo hubiera hecho, nada de esto estaría pasando, de esto que estamos hablando esta noche, yo creo que cometió un error básicamente porque violentó su palabra. Es decir, él llegó diciendo: yo soy un hombre de Estado, yo quiero acuerdos de Estado, y a la primera de cambio pues se bajó de ese acuerdo, y eso para su liderazgo yo creo que eso es un problema, ¿no? Que está teniendo un problema. Dicho lo cual, yo no creo que sea comparable Pablo Casado con Alberto Núñez. Francamente lo digo. Es decir, yo creo que Alberto Núñez Feijóo, que está teniendo algunas dificultades de adaptación, era presidente autonómico y ahora es líder de la oposición, y no es tan fácil adaptarse, no es tan fácil, es decir, y yo creo que esos problemas lo tiene: adaptación a Madrid, adaptación a la política nacional, tiene que cambiar, digamos, la mentalidad del presidente autonómico durante tantos años. Bueno, todo eso yo creo que es así, puede ser discutible, en fin, algunas partes del equipo que formó, lo que queráis, pero yo creo que básicamente Alberto Núñez Feijóo transmite una imagen y una, en fin, de más seriedad, de ser una persona más consistente, ¿no? y de ser mejor jefe de partido que lo era Pablo Casado, razón por la cual pues le quitaron, ¿no? Yo creo que eso es sin duda alguna. Que las elecciones estén ganadas, esto ya cualquiera sabe, ¿no? Falta mucho tiempo. De momento él es verdad que cuenta con la ventaja de que Ciudadanos ya no existe, y y esto también es una reflexión. ¿Por qué razón Ciudadanos, los votantes de Ciudadanos, no se van al PSOE? Déjame, porque quiero dedicar estos últimos minutos a otro asunto que está a debate en Bruselas. Y hay algoritmos que deciden cosas tan concretas como la carga de trabajo, los turnos, que miden la productividad de los empleados. Mientras eso pasa, la Unión Europea todavía no tiene una postura común sobre cómo tiene que ser la relación laboral que debe tener una persona cuando trabaja para una de estas plataformas. Y hoy los ministros de Trabajo de los 27 tenían previsto avanzar hacia una regulación común. Un debate que es clave en Europa es si la digitalización la tenemos con derechos laborales o no. Y esto no es una cosa menor. Es el futuro del mundo del trabajo. Esto decía la ministra Yolanda Díaz al llegar, pero no ha habido acuerdo. La República Checa, por ser la presidenta de turno del Consejo de la Unión, tenía que hacer la propuesta, ha presentado una descafeinada, y España y otros países han dicho que no pasan por ahí, que les parece poco ambiciosa. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Desde las 9 de esta mañana, que han empezado a llegar, hasta las 7 de esta tarde, ha sido largo, sí, bastante tenso también, y ha terminado bien para la vicepresidenta Yolanda Díaz, porque el proyecto que defendía la presidencia de turno de la Unión, como tú has dicho, no se ha aprobado. El problema es saber cuándo una empresa digital tiene a un trabajador como empleado o cuándo éste ofrece sus servicios como un autónomo, ¿no? Los abusos laborales han sido tantos, hasta que algunos tribunales se han plantado en casos claves, que flexibilizar las opciones para las plataformas digitales genera pues mucha desconfianza en los gobiernos, que como España en total han sido 8, tienen ante el problema leyes innovadoras. O sea que el debate continuará abierto, al menos hasta que la regulación a nivel europeo aporte a estos 8 gobiernos que hoy han vetado el pacto las garantías suficientes. Gracias, Griselda. Lucía Velasco, buenas Hasta noches. ahora. Hola, ¿qué tal? Lucía Velasco es economista, se ha especializado en el impacto social de la tecnología y ha publicado Te va a sustituir un algoritmo, el futuro del trabajo en España, en Editorial Turner. ¿Por qué es importante que los ministros de Empleo de la Unión Europea afronten este problema? Bueno, al final se trata de decidir qué tipo de mercado laboral queremos tener y de qué protecciones tendrán los trabajadores. Por eso es fundamental que la regulación también responda a la nueva realidad digital que tenemos. España ha sido pionera en regular el trabajo de plataformas. ¿Qué tal está funcionando? ¿Los comités de empresa están teniendo de verdad acceso a los algoritmos que regulan el trabajo? Bueno, pues hemos visto hace poco la primera petición oficial de ese detalle de los algoritmos y veremos cómo es la respuesta. Desde luego ha habido una respuesta desigual. Ha habido incluso plataformas que han reconocido abiertamente que iban a desobedecer y a no cumplir la ley. O sea que, bueno, estamos en ello. Esto que llamamos el capitalismo de plataformas abre otro melón, es el de cómo es esa relación laboral. Y
otra cuestión, que es hasta qué punto el algoritmo puede incidir en la organización del trabajo. Ya sé que ya se lo hemos preguntado más veces, pero para los oyentes que no acaben de tenerlo claro exactamente, señora Velasco, ¿qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es como una receta o como un conjunto de instrucciones programadas. Tú quieres conseguir una cosa y das las instrucciones de cómo llegar al resultado. Después, a partir de ahí, se puede hacer más complejo, introducir inteligencia artificial y aprendizaje automático incluso. Pero digamos que son un conjunto de instrucciones que se le dan a un sistema a través del código para que haga unas determinadas operaciones. Estamos hablando de un programa informático, ¿no? Un software que al final pues está decidiendo turnos, organizando la carga de trabajo, midiendo la productividad. Nuestra compañera de la sección de Economía de la SER, Elsa Llorente, ha hablado con trabajadores, con trabajadoras que tienen como superior a una máquina, a un algoritmo. Lo de la pulserita que te vibra y que te dice cómo vas de ritmo, o si ve que se alteran tus constantes vitales, te dice estás bien, o te manda a alguien directamente, le manda una alerta a tu jefe para que vaya a visitarte, porque en Amazon te monitorizan absolutamente todo. A mí misma me ha pasado de ir al baño y volver y que haya un ops o un manager en mi estación preguntándome qué estoy haciendo porque no he picado artículos en tantos minutos. No sé qué le parece, señora Velasco. Pues me parece un horror utilizar la tecnología para alienar a las personas y para controlarlas hasta cuando van al baño. Creo que esto no es el tipo de vida que queremos tener y debemos ponerle límite a esta realidad. Otra cosa es que utilicemos la tecnología para cuidar que no nos lesionemos o para que detecte si de repente se te está acelerando el pulso por alguna razón y evitar que tengas un riesgo para tu salud, ¿no? O que estás levantando más carga de la que deberías y entonces pues avisa que no hagas ese movimiento. Y otra muy distinta es utilizarla para controlar, claro. Empresas como Amazon lo que argumentan, no sé qué le parece, es que pagan más, que pagan unos 1.700 euros de media, un 45% más que el salario mínimo. Ese es el argumento. Bueno, pero yo no había entendido nunca que podías vender tus derechos, ¿no? Al final el salario responde a tu trabajo y cómo se valora, entiendo que responde a otros elementos, pero no a quién es tu jefe o a cuántos derechos te dejas fuera de la puerta. Lucía Velasco, economista, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. Daniel Fuentes, Jesús Maraña, Lucía Méndez, gracias, lo tenemos que dejar aquí. Gracias, buenas noches. Gracias, porque vamos a ponerle al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Casa de la Poesía. Es la misma ciudad que a través de su regidor ha reivindicado la figura del general Millán Astray, que tiene calle a su nombre en el mismo momento en el que se inauguraba un monumento a la Legión. Es la misma ciudad que una vez que logró dar nombre a una avenida como institución libre de enseñanza, luego se le retiró y restituyó la anterior, Hermanos García Noblejas, unos falangistas que apoyaron la rebelión del año 1936 contra la República legítimamente constituida. Esta ciudad es incapaz de ponerse de acuerdo para hacer de Belintonia, la casa en la que vivió casi 40 años en una especie de exilio interior, el Premio Nobel de Literatura Vicente Alexandri, una casa de la poesía. Este chalet de 3 plantas, situado cerca de la ciudad universitaria, hoy en un estado lastimoso, fue testigo de las palabras de gente como Lorca, Alberti, Neruda, María Zambrano, Luis Cernuda, entre otros. Se trataría de, respetando todos los derechos, recuperar para la cultura un pasado de literatura y de memoria. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha declarado que Madrid es como la Barcelona del 92, cosmopolita, abierta y donde sucedían cosas. Demuéstrelo. Punto y 25. Punto y 25 porque ya está por aquí Manu Carreño. Hola Marina, pues nada, vamos a dedicar buena parte del larguero al adiós de Luis Enrique y el nombramiento de Luis de la Fuente, y recordamos que mañana hay 2 partidos de cuartos, que el Mundial sigue desgraciadamente sin España. Mañana jugarán Croacia-Brasil y Holanda-Argentina, enseguida las premias con los enviados especiales al IBC, que allí siguen en Doha, así que empezamos ya. El adiós de Luis Enrique, nosotros también nos vamos mañana más Hora 25 a partir de las 10:10, que hay Mundial.
Se juegan los 2 primeros partidos de los cuartos de final. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.